a empezar esta mañana a glorificar y alabar el nombre del Señor. Y quiero que empecemos con este pensamiento que traigo aquí. Dice así: tu ejemplo no es una forma de atraer a otros a Cristo. Oigan bien, ¿cómo? Es el camino principal. ¿Oyeron bien? Tu ejemplo no es una forma de atraer a otros a Cristo. Es el camino principal. Vamos a orar. Padre, agradecemos estos momentos que tú nos vas a dar para adorarte, Señor. Ese es el propósito que venimos aquí como familia, porque queremos cantarte, queremos recibir tu palabra, Señor, la cual viene como venga. Solamente tú sabes por qué no la haces así. Ayúdanos pues, que todo lo que hagamos en estos momentos sea para tu honra y tu gloria. Aleluya, amén. Amén. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, en esta mañana. Y unas ya están escritas ahí, y una se titula "Estamos juntos otra vez". Aleluya. Estamos juntos otra vez. A ver, ¿para qué? ¿Sí? Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algún día nos vamos a cantar y orar, y la Biblia estudiar. Estamos juntos otra vez, sí, alabando al Señor. Otra vez, vamos. Estamos juntos otra vez, aleluya, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Vamos a cantar y orar, y la Biblia estudiar. Estamos juntos otra vez, sí, alabando al Señor. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Este soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Todo, si lo pruebas todo, y todo te falla, prueba a Cristo, si lo pruebas todo, y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo, Él estará contigo hasta el final. Si lo pruebas todo y todo te falla, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Prueba todo. Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Tu amigo estará contigo hasta el final. Si lo pruebas todo y todo te falla, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Así es, prueba a Cristo. Amén. Aleluya. Levanta tu voz, hermano mío. Levanta tu voz. Aleluya. Y cuéntale
Levanta tu voz, hermano mío, levanta tu voz. Oye bien, y cuéntale al mundo que Dios te amó. No tengas temor, hermano mío, no tengas temor. Que de los valientes se agrada a Dios. Oye la gente, grita la gente, quiere la gente amor. Oye la gente, grita la gente. Quiere la gente amor. Levanta tu voz, hermano mío, levanta tu voz. Y cuéntale al mundo que Dios te amó. No tengas temor, hermano mío, no tengas temor. Que de los valientes se agrada a Dios. Oye la gente, grita la gente. Quiere la gente amor. Oye la gente, grita la gente, quiere la gente amor, amor, amor. Ya es la bola, hermano. El pastor hace rato me preguntó qué significa esta fe. Yo le contesté muy serio, pero él se rió. Significa pasado. O sea que yo estoy... Pero es para que se gozara un rato también. Vamos a seguir alabando al Señor. Estamos hoy de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta conmigo? Estamos hoy de fiesta. Gocemos los hermanos. Olviden la tristeza. Alcemos nuestras manos. Olviden los rencores. Todos en amistad. El día del regocijo. El día de libertad. Estamos hoy de fiesta. Gocemos los hermanos. Olviden la
queremos tirar la toalla, pero nos acordamos que tenemos que acudir a aquel al Señor, que todo lo puede. Sumérgeme. ¿Quieres cantarlo, varón, conmigo? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Díselo al Señor. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Otra vez, cansado del camino, vamos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme. Sí, Señor. aleluya. Te alabamos. Pastor, es tu lugar. Dios te bendiga y que te use. Aleluya. Recuerden, mis hermanos, pongan en silencio sus celulares para que no se perturbe la predicación. Dios les bendiga. Bueno, pueden tomar asiento, por favor, y vamos a... Bueno, vamos a continuar con nuestra serie en la primera carta de Juan, la carta que Juan envió a la iglesia, y la semana pasada estuvimos viendo lo que es la introducción a esta carta. Recuerden que les mencioné que Juan escribió en sí tres libros en el Nuevo Testamento. Fue el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, y el último, ¿cuál fue? Y el Apocalipsis, ¿verdad? El libro de revelaciones. Bueno, cuando lo ponemos a estudiar la primera carta de Juan, vemos que Juan escribió la carta con un propósito, ¿verdad? Así como lo hizo el Evangelio. Si ustedes recuerdan, la semana pasada les comenté que el Evangelio lo escribió para personas que no creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Es por eso que Juan en su Evangelio dice, Juan 20:31, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice que tengan ¿qué? Vida en su nombre. 5 años después de que escribió el Evangelio, Juan escribió lo que conocemos como la primera carta. La carta fue dirigida a los creyentes. Recuerden, el Evangelio es para los que no creían, la carta es para los que ya creen. Así que esta carta se los escribió a ellos. Entonces, ¿cuál era el propósito? Si la gente ya creía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías,
¿para qué les escribe? Bueno, lo vemos en 1 de Juan 5:13. Él dice lo siguiente: estas cosas les he escrito a ustedes que creen, o sea, ya creen en el nombre del Hijo de Dios, pero les escribo ¿para qué? Para que sepan que tienen ¿qué? Vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa vida que nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo que estamos aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido por aquellos que están delicados de salud, Señor, que están en casita, que como siempre tú estés igualmente con ellos y se puedan gozar de las alabanzas y del mensaje a través del video. Así, a ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre, en todo. Amén. Amén. Así que Juan dice, les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Mira, hermano, quiere decir que usted como creyente, usted como una persona que ya recibió a Jesús, usted puede decir con toda seguridad, con toda certeza, sin dudar jamás, que usted tiene la vida eterna. Y si alguien le dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué está tan seguro? Usted puede acudir a este pasaje en 1 de Juan y decirle, mira, porque fue lo que Juan me escribió a mí. Porque recuerda, esta carta también fue escrita para nosotros. Así que dice, Juan me dijo que como yo ya creo en él, yo ya tengo la vida eterna. Así que, para entender un poco mejor del por qué Juan escribió esta primera carta, le voy a explicar un poco de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, ¿ok? Cuando Juan la escribió. Escuche. Cuando Juan escribió la carta, habían transcurrido por lo menos 55 años de la muerte de Jesús. Jesús murió en el año 33. Juan escribió esta carta alrededor del año 90. 55, 60 años más o menos de que Jesús había muerto. Juan escribe la carta. Quiere decir que la gran mayoría de creyentes a los cuales Juan les envió la carta eran los hijos o los nietos, más o menos, hagan cuentas, eran los hijos o los nietos de los primeros cristianos, de las personas que 55 años atrás habían escuchado el evangelio probablemente directamente de Jesús o de algunos de los apóstoles. Ahora esas personas probablemente ya estaban demasiado ancianitas o algunos ya habían fallecido. Así que Juan le escribe primordialmente a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones de creyentes que están en ese tiempo. Entonces, ahora que Jesús no estaba y que Juan era el único apóstol vivo, para este tiempo Juan era el único apóstol que estaba en vida, ya los demás habían muerto. Los nuevos creyentes estaban siendo atacados por un grupo de personas que traían falsas enseñanzas, falsas doctrinas, enseñando principalmente que Jesús no era Dios. Ponían en tela de juicio la deidad de Jesús. Decían que Jesús en realidad no tenía un cuerpo humano como nosotros lo conocemos o como sabemos, sino que ellos decían que Jesús pretendía o fingía tener un cuerpo. Inclusive por ahí una enseñanza de esas personas que dicen que cuando Jesús caminaba en realidad no dejaba huellas porque no tenía cuerpo físico, ¿ok? Para estas personas el cuerpo o lo material era pecado. Ellos se basaban en lo espiritual. Por lo tanto decían, ¿cómo es posible que Dios, siendo sin pecado, siendo perfecto, haya descendido y haya reencarnado en un cuerpo, en vida aquí en este mundo? O sea, ellos no creían nada de eso. Así que a estas personas Juan les llama así en 1 de Juan 4.1. ¿Cómo les llama? Falsos profetas. 1 de Juan 4.1 le dice, esos son falsos profetas. En 1 de Juan 2.22 les llama mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque niegan que Jesús es el Cristo. Bueno, estas personas estaban siendo piedra de tropiezo para los creyentes de ese tiempo. Estaban, ahora sí, sembrando cizaña. Y la gente los escuchaba y decía, oye, ¿será realmente verdad lo que ellos dicen? Si realmente tenían la vida eterna, la gente empezaba a dudar. Si en verdad si en verdad Jesús había perdonado sus pecados, si en verdad Jesús era el Hijo de Dios, si era el Hijo de Dios, ¿por qué había muerto en una cruz?
Entonces, todas esas dudas estaban creyendo o surgiendo auge entre los cristianos de ese tiempo. Es por eso que Juan empieza su carta de la siguiente manera, que vamos a ir a Juan 1:1. Fíjense cómo empieza Juan esta carta. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Lo que hemos oído y lo que hemos ¿qué? Visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Cuando Juan habla del verbo de la vida, se refiere ¿a quién? A Jesús. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En otras palabras, Juan está diciendo en el versículo 2, el verbo estaba en el cielo, pero el verbo estaba en el cielo, el verbo era Dios y se nos manifestó. ¿Okay? Es lo que está básicamente diciendo aquí. Una pregunta. Cuando Juan habla de lo que era desde el principio, ¿a qué principio se refiere? ¿De qué principio está hablando Juan aquí? ¿Sería el principio de Génesis 1:1? No, ¿por qué? Porque sabemos que Juan no estaba ahí para ver, ni palpar, ni oír, ¿correcto? O sea, es imposible que se haya referido a Génesis 1:1. Entonces, ¿será posible que se refirió a el Evangelio, en el Evangelio capítulo 1, versículo 1? Cuando dice en el principio el verbo era Dios, tampoco. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Juan está hablando del principio de la creación. Entonces, en Juan 1:1, cuando Juan dice lo que era desde el principio, Juan se refiere o está haciendo referencia, habla del momento cuando el verbo, cuando Dios se encarnó en este mundo para estar con nosotros, ¿ok? En el Evangelio dice, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, Juan habla de la encarnación de Dios, cosa que los falsos maestros no creían. Recuerda que les dije, ellos no creían que Jesús era Dios. Además, parece ser que Juan quería asegurarse de que las personas que estaban leyendo la carta o la estaban escuchando en ese tiempo tuvieran la certeza de que lo que ellos les habían enseñado, lo que Juan y los discípulos y los apóstoles les habían enseñado, lo habían recibido directamente de Jesús. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Ya lo dijo alguna vez, ahora por segunda vez vuelve a repetir lo mismo. Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Y lo vuelve a repetir exactamente la misma aplicación en el versículo 5, que dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, Juan quiere que la gente tenga la certeza de que aunque Jesús ya no está aquí en este mundo, ya no estaba en vivo, lo que ellos enseñaban era exactamente lo que Jesús les había enseñado a ellos. En otras palabras, dice Juan, nosotros no somos como los falsos maestros que están enseñando falsas doctrinas, mentiras, falsedades. O sea, nosotros estamos enseñando lo que escuchamos de Jesús hablar. Así que, ¿y para qué lo enseñaba? ¿Cuál era el propósito? Vamos a ver el versículo 3, continuar el versículo 3. 1 Juan 1:3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, ese era uno de los propósitos de la carta, que estuvieran todos en un mismo sentir, pero ese no era el único, había uno más, que es el que vamos a ver el día de hoy, y que por lo cierto es el título del mensaje. ¿Qué te quita el gozo de tu salvación? Vamos a ver qué nos dice Juan el día de hoy respecto a esto. Entonces, 1 Juan 1:4 dice, estas cosas les escribimos, ¿para qué? Para que su gozo sea cumplido. En otras palabras, si tienes la vida eterna, ya lo dijo, si Jesús ya perdonó todos tus pecados, si realmente has nacido de nuevo, si ahora el Espíritu Santo ya mora en ti, y si el enemigo, o sea Satanás, ya no tiene ningún poder sobre ti, entonces será posible que nosotros como cristianos
pudiéramos perder el gozo de la salvación? Yo creo que sí. Y Juan nos va a dar 3 argumentos de los cuales nosotros, y aún en la actualidad, muchos de nosotros mismos decimos o escuchamos a la gente decir, ¿ok? Para cada argumento se va a dar cuenta que Juan nos va a decir 4 cosas. 1, lo que decimos, y luego nos va a mencionar el problema, y luego el remedio y el resultado. 4 cosas de cada argumento que la gente dice y que hace que perdamos el gozo. Vamos a ver el número 1. ¿Cuándo perdemos el gozo? Bueno, cuando andamos en tinieblas. Básicamente andar en tinieblas no es cuando usted se levanta de noche y está todo apagado, ¿verdad? Y siempre ocurre que se va a golpear en el esquinero, en la pared, con el dedo del pie. Es cuando no se refiere a esas tinieblas. Se refiere, cuando andamos en tinieblas, se refiere a andar en malas obras. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que no tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado a gente decir, es que yo no tengo una religión, yo tengo ¿qué? Una relación con Dios? Lo que decimos, ¿verdad? Lo que el cristiano dice, no tenemos religión, tenemos una relación. Bueno, si dices que tienes una relación con Él, que tienes comunión con Él, entonces es porque estás en oración, es porque oramos, es porque escudriñamos la palabra, es porque buscamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, es porque participamos en la cena del Señor y en obediencia nos hemos bautizado. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y hacemos todo eso, y luego, pero viene el segundo punto, el problema. ¿Pero cuál es el problema? Dices que tienes comunión con Él, y el que sigue, y andamos en tinieblas. ¿Eso en qué nos convierte? En mentirosos, y además no practicamos la verdad. Mire, Jesús acaba de decir que Dios es luz, y en Él no hay ¿qué? No hay tinieblas. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, en Él no hay tinieblas, entonces, ¿cómo es posible que nosotros andemos en tinieblas? Entonces, no hay comunión realmente como lo debería de haber. Jesús dijo en Juan 8:12, el que me sigue, me dice, no andará en ¿qué? No andará en tinieblas. Mire, para que me entiendan, andar en tinieblas es lo siguiente, es andar en maldad, en inmoralidades, en deseos carnales, deleitándose con sus propias concupiscencias, sus propios placeres, sus propios deleites. Es andar en mentiras, es andar en chismes, es andar en pleitos, es andar en contiendas, es andar hablando mal de las personas, levantando falsos testimonios, es hacer todo lo indebido. Eso es andar en tinieblas. Y mire, y estas personas andan en tinieblas no porque sean forzadas a hacerlo, sino porque a estas personas les agrada andar en esa situación. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más a las tinieblas, ¿y qué hicieron? Que la luz, porque sus obras eran malas. Viene la luz y estas personas se deleitan más andando en las tinieblas, haciendo cosas indebidas, con gente indebida, acudiendo a lugares indebidos. Dice, eso es lo que nos gusta a nosotros. Enseguida, Juan nos da el remedio. Ya nos dijo lo que decimos. Yo soy cristiano. Pero el problema, andamos en tinieblas. Enseguida nos da el remedio. ¿Cuál es el remedio? 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, mira, lo que está diciendo es, arrepiéntete y no andes en el mal camino. Aléjate de la tentación, aléjate de las malas amistades, aléjate de los lugares indebidos. Andar en luz, mira, es permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe tu camino, ahora sí como dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra es luz a nuestros pies, que sea la palabra la que nos guía a cada uno de nosotros.
andar en luz es cuidar tu testimonio. Es tener el temor de Dios en todo lo que hacemos, en todas las cosas que nosotros podamos, en los planes que tenemos. Tener el temor de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el resultado? Versículo 7, continuando. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerden que los falsos maestros no creían que Jesús podía perdonar pecados. Aquí Juan le está diciendo, sí puede. La sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces, ¿cómo vas a recibir el gozo? Gózate con las amistades, gózate en tener buenas relaciones con tus hermanos en Cristo, y además gózate porque tus pecados han sido perdonados y ahora puedes hacer ¿qué? Bueno, ahora puedes confiadamente ir al trono de gracia para alcanzar misericordia. En cualquier momento ahora nosotros podemos acudir ante la presencia de Dios y Señor, decir, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, aquello, y dice la palabra que Él nos escucha y atiende nuestras oraciones. Bueno, ese es el primero. Segundo punto, perdemos el gozo cuando ¿qué? Cuando no confesamos los pecados, ¿ok? Lo que decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, mire, fíjense cómo está la cosa. Si decimos si una persona dice que no tiene pecado, o si una persona te dice, ay, es que yo no peco, yo soy santo, ¿sabe lo que le puede decir? Dígale, bueno, déjame hablar con tu esposa o con tu esposo, déjame platicar con tus hijos, que te ven todos los días en la casa, cómo actúas, qué es lo que haces. ¿Por qué no das el teléfono de alguno de tus amigos en el trabajo para platicar con él? A ver si realmente no tienes pecado. A ver cómo actúas en el trabajo, a ver lo que haces. Déjame hablar con alguno de tus compañeros de la escuela, con tu maestro. Porque la gente es buena para decir que, no, yo no tengo pecado, pero yo quiero ver lo que los otros dicen de ti. ¿Okay? ¿Qué es lo que la gente piensa? Mire, al decir que no tenemos pecado, estamos negando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Básicamente estamos diciendo lo que Jesús hizo en la cruz y la sangre que derramó y los golpes, eso no me sirvió a mí. Es para ustedes, pecadores, pero no para mí. Básicamente estamos echando de menos todo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿ok? Porque estamos diciendo, Él murió por los pecados del mundo. Yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado. ¿Ven las consecuencias? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que decimos, ¿verdad? No tenemos pecado. ¿Cuál es el problema? 1:8. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjese cómo está la cosa. Si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, engañamos a la gente, ¿verdad? Vamos a engañar a la gente para que la gente piense que soy cristiano. Pero ahora dice, si decimos que somos cristianos y decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que dice? Nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Básicamente uno mismo se está engañando al decir que ya no tiene pecado. Mire, dentro de cada uno de nosotros hay dos naturalezas: la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal es aquella con la cual todos nacemos, ¿verdad? Con el pecado. Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Es la naturaleza carnal. Y la naturaleza espiritual que recibimos cuando en el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entra el Espíritu Santo dentro de nosotros. Bueno, hay una lucha dentro de cada uno de nosotros, o por lo menos debe de haber una lucha dentro de cada uno de nosotros, entre obedecer a lo carnal y obedecer a lo espiritual. Lo carnal te va a llevar a hacer lo que no le agrada a Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios. Lo espiritual te va a llevar a hacer lo que le agrada a Dios, a hacer las cosas buenas, a hacer el bien, ¿verdad? Entonces, es esa lucha que ocurre dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5, hagan pues morir. ¿Qué es lo que debes hacer morir? ¿Lo espiritual o lo terrenal? Claro, lo terrenal. Haz morir lo terrenal dentro de ti. Y da algunos ejemplos de lo que eso significa. Dice, haz morir
la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, haz morir todo eso, aléjate de todas esas cosas. No le des cabida, no alimentes al lobo, por así decirlo, ¿verdad? Al lobo que está dentro de ti, a lo carnal. Alimenta lo espiritual. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la palabra de Dios. Mire, se lo voy a poner fácil. El pecado siempre va a estar presente. Si a usted no le alarma el pecado, si usted dice, yo no veo el pecado, bueno, probablemente es porque ha llegado a sentirse muy cómodo con él. ¿Okay? Así que si se siente cómodo con el pecado, entonces no lo va a poder detectar. Así que necesitamos estar bien al pendientes con eso. Bueno, lo que decimos, el problema. ¿Y cuál es el remedio según el que nos da Juan? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, en lugar de decir que no tengo pecado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lo vamos a confesar. Pero confesar el pecado no simplemente quiere decir que bueno, sí, Señor, tengo pecado ya, sino que tienes que hacer algo más. Confesarlo y arrepentirte. O sea, el arrepentimiento es cambiar de dirección. ¿Sabes qué? Me arrepiento de esto, lo estoy confesando, me arrepiento y ya no lo vuelvo a hacer. No tiene caso de que reconozcas que sí tienes pecado, pero sigas viviendo igual. Tienes que arrepentirte, el arrepentimiento es importante. Mira, fíjate lo que dice Lucas 15:7. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que reconoce que es pecador. ¿Pero qué tiene que hacer? Un pecador que se arrepiente. ¿Okay? Entonces, necesitamos nosotros ir ante la presencia de Dios, decirle, Señor, he pecado y además me arrepiento del pecado. Es importante que lo hagamos. No podemos nomás admitir el pecado, pero que no haya sin arrepentimiento. Entonces, arrepentirse pues es reconocer que has actuado mal y que ya no lo quieres hacer, ya no lo quieres volver a hacer, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento genuino. ¿Cuál es el resultado? Versículo 9. Bueno, arrepiéntete. ¿Qué ocurre? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, y eso es lo que nos trae de nuevo el gozo a nuestra vida. El saber que estamos a cuentas con Dios, que estamos bien con Él, que no le estamos ocultando nada. Es como cuando una relación está dañada. ¿Y qué es lo que lo restaura? Bueno, la comunicación, la sinceridad, decirnos, mira, perdóname por esto, me arrepiento, y la amistad se vuelve a establecer. El número 3, en su hojita y el último de hoy, perdemos el gozo cuando ¿qué? Cuando negamos el pecado, que es muy diferente a lo que acabamos de hacer. En el anterior dijimos que no tenemos pecado. Ahora, simple y sencillamente, lo negamos. Es cuando la persona comete un mal, está haciendo algo indebido, cuando actúa contra la voluntad de Dios y aún así niega el pecado. O sea que es la persona que al pecado lo llama bueno, a lo malo lo llama bueno. Es la persona que cuando hace algo, cuando comete un pecado, le dicen, no, es que no fue pecado, fue un error, fue un desliz, fue un mal momento de mi vida. O sea, le ponen todo nombre excepto lo que realmente es un pecado. Y les he dicho muchas veces, necesitamos llamar nosotros al pecado por lo que es, no por lo que la gente le quiera llamar o lo quiera encubrir. El pecado es pecado ante la presencia de Dios. Así que le llaman de todo menos pecado. Y como no le llamamos pecado, ¿cuál es la consecuencia? Pues si no hay pecado, pues no tengo necesidad de confesarlo, no tengo necesidad de arrepentirme, como vimos en el punto pasado. Mire, cuando negamos el pecado, es porque no tomamos la responsabilidad de nuestros propios actos. La palabra de Dios, Jesús dijo en 1 Corintios 10:13, Pablo dice, que no nos dejará, hablando de Dios, de Jesús, dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir.
un versículo muy conocido por todas las personas. Pero hay quienes dicen, no, entonces, si yo pequé fue por culpa del Señor. Porque llegó la tentación y aquí dice que no nos dejará, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, es culpa de Él porque no me ayudó a resistir. Inmediatamente apuntamos el dedo a Dios de todas las cosas malas que nosotros hacemos. Y buenos para las excusas. Es que si yo iba caminando y si Dios hubiera querido que yo no entrara, me hubiera cerrado la puerta a ese lugar. Si Dios hubiera querido que yo no hiciera esto, me hubiera desviado el camino. Pero recuerden que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y las decisiones las tomas basadas de nuevo, a quién estás alimentando dentro de ti, a lo espiritual o a lo carnal. Así que no podemos culpar a Dios por las acciones que nosotros hagamos y no llamarle pecado. Así que vemos pues que necesitamos tomar esa responsabilidad. ¿Y cuál es el remedio? Ya vimos lo que decimos, el problema. ¿Cuál es el remedio? Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen, ¿ok? Para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Básicamente Juan está diciendo, miren, estoy escribiendo esto para que ya no pequen. Pero, ¿verdad? Si de chiripada, si sin querer queriendo, alguno por ahí peca, miren, tenemos abogado. Ya tenemos un abogado a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya no es necesario hacer ¿qué? Ya no es necesario hacer mandas, hacer penitencias, ya no es necesario comprar indulgencias, ya no es necesario hacer sacrificios para que mi pecado sea borrado, sea quitado. Dice, ya no. Dice, ya tienes un abogado. Ahora cada uno de nosotros tenemos a Jesús como nuestro mediador. 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2.5, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres aquí abajo. No necesito absolutamente nada más para tener esa comunicación con Dios. Es que necesitas orarle y pedirle aquí. Mentira. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas. No se ocupa nada. Tenemos a Jesucristo, nuestro mediador. Romanos 8.34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿en dónde está? Está sentado a la diestra de Dios, y el que también intercede por cada uno de nosotros. O sea que cuando el enemigo va, cuando el patillas va ante la presencia de Dios y dice, mire, allá vi en Relas, allá no sé, allá por la, ¿qué calle está aquí? Por la Orange y la Yugonia, dice, vi a uno de los cristianos ahí que van a dice, ya me vio, no. Y va el enemigo, ¿y qué es lo que hace? Nos acusa, ahora sí nos delata ante Dios, pero Dios que dice, no te preocupes, mira, sale Jesús y yo soy su abogado, ¿qué traes con él? Mire, es necesario, primeramente, reconocer el pecado. Cuando, no sé si usted se ha visto en una situación de tener que ir ante un abogado, el abogado, ¿qué le dice? Dime la verdad. Si quieres que te defienda bien, dime la verdad, dime qué ocurrió, dame los detalles. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros con Dios, a decirle la verdad. No le podemos, mire, Él ya sabe todo. No es de que le voy a ocultar esto, no, Él ya lo sabe. Lo que quiere ver es de qué tan dispuesto, qué tan abierto estás en tu corazón para confiar en Él, en la situación por la que estás pasando. Así que tenemos que ir, bueno, dile la verdad, confiésale lo que está ocurriendo, dile cómo te sientes, y dice, ahora sí, yo me encargo de lo demás, lo voy a decir. Yo me encargo de lo demás. Ese es lo que Jesús hace por nosotros. ¿Cuál es el resultado? Bueno, continuando con el versículo 2, y Él es la propiciación, o sea, quien se sacrificó, hablando de Jesús, Jesús fue quien se sacrificó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de quién, por los de todo el mundo. Mire, si en estos momentos
usted dice, yo no siento ese gozo que debería sentir. Yo no siento la alegría. Ya me levanto nomás porque la cama me molesta, pero por si me muero me quedaba todo el día ahí tirado. Si usted se siente así, sin ánimo, sin ganas de leer la palabra, sin ganas de orar, sin ganas de alabar al Señor, sin ganas de nada, si estás perdiendo el gozo de la vida, esa vida que el Señor nos ha dado y la ha dado en abundancia, entonces ponte a reflexionar, medita en tu vida y realmente di cómo estás, qué es lo que estás haciendo. Examina tu caminar. ¿A qué me refiero? Tal vez andas caminando muy cerca de las tinieblas, muy cerca de la oscuridad, que poco a poco te vas a ir desviando. Recuerda el primer punto, ya dice, si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, probablemente ya un paso está en tinieblas y otro paso está que vuela, el otro pie. Necesitamos pues cuidar nuestro caminar, nuestro andar, nuestro comportamiento. Examina tus obras, qué es lo que estás haciendo, con quién andas. Si te rodeas todos los días con personas que hablan pura tontería, que se la pasan diciendo esto y aquello, de eso vas a llenar tu corazón, vas a llenar tu mente. ¿Qué es lo que haces? Mire, si la palabra de la luz, si andas muy cerca de las tinieblas o andas en tinieblas y la palabra de la luz te molesta, es probablemente porque está alumbrando lo que deseas esconder. ¿Okay? También hay algo en tu vida que deseas esconder y notas que la palabra de Dios, de Dios lo está alumbrando así, y decides mejor, y lo quieres esconder, no quieres que nadie lo sepa, confiésaselo al Señor. Examina tu caminar. Número 2, examina tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Mira, tal vez no sientas la necesidad de confesar pecados. No sé, a lo mejor dices no tengo. Pero mira, Dios perdona todos los pecados. Todos. Pero es necesario que los confieses, que los hables, que se los digas a Él. ¿Ok? Hazle saber que estás arrepentido. El arrepentimiento es una buena oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Y por último, examina tu caminar, examina tu relación con Dios y examina tu testimonio. ¿Okay? Tal vez estás negando la presencia del pecado en tu vida, no sé, algunas circunstancias que estén ocurriendo. Llama al pecado llama al pecado tal y por lo que es, y te vas a dar cuenta de que probablemente hay más de él de que nosotros quisiéramos admitir en nuestra vida. ¿Okay? Recuerden, no podemos nosotros andar, es que la ley dice que está bien. Nuestras decisiones, lo que nosotros hacemos, no está basada en la ley del hombre, está basada en la ley de Dios. Si la ley de Dios, si la ley del hombre va en contra de la palabra de Dios, por más ley que sea, por más aprobada que esté, por más votos que haya recibido, pero va en contra de las palabras de Dios, para nosotros debe de estar mal. No lo podemos hacer, ¿okay? No porque en 20 estados ya promovieron o pasaron el aborto o el casamiento gay. Es que ya lo aprobaron, quiere decir que está bien. No está bien. Ni el aborto ni el homosexualismo está bien. Y no es que uno lo diga porque es que esto y aquello, no. Es porque la palabra de Dios lo dice. Y lo dice de una manera clara y profunda, o sea, clara y sin, ahora sí como dice, ¿verdad? Sin rodeos. Lea Romanos 1, 16, 17 en adelante y se va a dar cuenta de lo que le digo. Entonces, siempre recuerden, tenemos un mediador, tenemos un abogado, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y esto, llénese de gozo, alégrese, hermano, que la gente de afuera lo vea ante cualquier circunstancia, independientemente de lo que esté ocurriendo a su alrededor. Ay, pastor, es que me dieron malas noticias. Que tu gozo sea mayor que esa mala noticia. Pastor, es que está ocurriendo esta enfermedad, que tu gozo sea mayor que esa enfermedad. Necesitamos realmente demostrar en quién creemos, en quién hemos creído y en quién está depositada nuestra fe. Así que aquí le vamos a dejar.
Para la próxima semana vamos a continuar con el tercer mensaje de esta serie. Lea lo que es el capítulo 2, básicamente es el que vamos a cubrir, 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a seguir examinando nuestro caminar, si realmente nosotros somos los que decimos lo que decimos ser. A ver si lo que hablamos va de acuerdo con las acciones que hacemos. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Ven? Bueno, Padre, te damos gracias de nuevo por permitirnos, Señor, escudriñar un poco más de tu palabra, de esta carta que fue escrita hace tantos años, pero que aún tiene vigencia para nosotros el día de hoy, que aún la debemos de aplicar, la debemos de llevar, Señor, la debemos de vivir a cada momento. Así que gracias te damos, pues, por tus palabras, por ese ánimo que nos das al saber de que tenemos ese gran mediador, tenemos a Jesús como nuestro abogado, Señor, pero sobre todo que nuestros pecados han sido perdonados, Señor, han sido lavados con su sangre. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Todo te lo pedimos en el nombre de Dios Jesucristo. Esta invitación es para las hermanitas. La hermana Mary, esposa del pastor Larry, nos mandó esta invitación a la congregación. Es una invitación a todas las damas, a todas las mujeres, para festejar el Día de la Mamá. Aunque no sean mamás, de todos modos pueden ir, ¿ok? Entonces, pero los varones no, ¿eh? Va a ser el día 13 de mayo a las 9:30. Es en Ontario, el costo es de $15. Empieza a las 9:30. Si alguien está interesada, que me gustaría que fuéramos todas, nada más avísenme para acomodarnos con la transportación. Amén. Bueno, Dios me las bendiga. Bueno, mientras las hermanas se van, nosotros los varones se ven. También vamos, ¿verdad? No. Hacemos la fiesta aparte de nosotros. Bueno, también les recuerdo que el próximo miércoles no va a haber estudio, estamos en la semana de receso, pero regresamos el día 10 de mayo, el miércoles 10 de mayo. Vamos a regresar y para los que nos quieran acompañar, va a haber un pequeño convivio, ¿correcto, no? Va a haber un pequeño convivio para el Día de las Mamás, así que el miércoles a las 7 de la tarde aquí vamos a estar para celebrar, festejar a las mamás, un pequeño estudio y aparte el convivio, así que aquí lo esperamos. También les recuerdo que les había mencionado del taller que vamos a tener a finales del mes de mayo. Ese taller se cambió para julio, ¿verdad? Porque iba a quedar en día de semana larga, del puente. Así que se va a cambiar para el mes de julio el taller de hermenéutica, vamos a estudiar el libro de Salmos. Yo les comunico la fecha, pero hay tiempo, ya bastante tiempo, de aquí hasta julio para que se lleve a cabo. Así que para que vaya usted haciendo planes de acompañarnos. Creo que son todos los anuncios que traemos para el día de hoy. ¿Cuál vamos a poner? Pues fue capítulo 1, versículo 8 y 9, hermanos. Vámonos a darle con ese. Oh
Dios nos acompañe toda la semana. Happy birthday.